Saludos, soy Alfonso Salvador para 1959 Radio. Presentamos Historia de la Literatura, episodio número 40. El siglo XVII en diversos países de Europa. La literatura barroca en Italia, la poesía. El siglo XVII no produjo en Italia personalidades literarias de relieve y señala la decadencia de las letras con obras amaneradas y de mal gusto. El autor que mejor representa esta época barroca es el poeta napolitano Juan Bautista Marini, 1569-1625, a quien se debe el extenso poema mitológico Adonis, sobre los amores de Venus y Adonis, donde abundan destellos de ingenio y notables descripciones, aunque de contenido inmoral. Marini malbarató sus innegables dotes poéticos por la inmoderada búsqueda de novedades, exagerando el empleo de elementos metafóricos y sensoriales que hacen lujoso y brillante su estilo, pero también artificioso y oscuro. Se ha llamado marinerismo esta moda estilística, y es un movimiento análogo al eufemismo inglés y el precisismo francés y al gongorismo culteranismo español, producto todo del espíritu barroco de la época. Marini consiguió impresionar con su obra como lo pretendía y aunque no sin cierta resistencia, el marinismo ejerció larga influencia en su patria y en otras literaturas europeas. La prosa y el teatro. Prosa. En prosa, el escritor más interesante es Galileo Galilei, 1564-1642, eminente hombre de ciencia que en sus diálogos de los máximos sistemas, en lenguaje claro y sencillo, sin caer en los retorcimientos y complicaciones del tiempo, expone los resultados de sus investigaciones, frecuentemente dispares con las concepciones cosmológicas entonces tradicionales. Teatro. En el teatro, además de la ópera o drama musical, alcanza su apogeo la comedia del arte, iniciada ya en el siglo XV y rápidamente extendida en el siglo XVI. Sin apenas argumento concreto, se basaba en la improvisación, con diálogos cambiantes en cada representación, lo que hacía de la obra una pieza constantemente rejuvenecida por personajes fijos, que hablaban un determinado dialecto regional. Llevaban careta y vestían siempre el mismo traje. Pantalón, el doctor, arlequín, el capitán, los criados, abogados, vagos o intrigantes, a más de algunos tipos amorosos, Isabel, colombinas, etc. La filosofía barroca en Inglaterra. Durante el siglo XVII se impuso en Inglaterra el puritanismo, modalidad religiosa exigente y austera en extremo, que influyó también en la literatura. Los escritores muestran entonces marcada preferencia por temas religiosos y didácticos. Entre todos ellos sobresale Juan Milton, 1608-1674, uno de los poetas ingleses más representativos. Nació en Londres y estudió en Cambridge. Viajó por Italia y conoció las manifestaciones culturales del Renacimiento. Ejerció alto cargo político con Cromwell. A los 44 años se quedó ciego y murió casi olvidado. Su obra principal es El Paraíso Perdido, vasto poema en 12 libros sobre la caída de nuestros primeros padres y el misterio de la redención. Escrito en verso libre de impresionante sonoridad y perfección, aunque lleno de retoricismo y pasión religiosa. Se cita en él los más diversos elementos clásicos, bíblicos e imaginativos, bellamente conjugados. Menos valor posee El Paraíso Reconquistado, continuación del poema anterior. También son de notar en este tiempo los llamados poetas metafísicos, como Juan Donne y otros, que unen a las tendencias barrocas el carácter conceptista, la inclinación filosófica. La literatura barroca en Portugal. En esta época de decadencia para la literatura lusitana,
se mantienen interesantemente en Portugal el influjo literario español y los autores emplean en sus obras de modo indistinto el portugués y el castellano. Además de Francisco Manuel de Meslo, se señala también a Francisco Rodríguez Lobo, 1580-1622, poeta anacreóntico, admirador de los romances artísticos de Lope y Góngora. Él fue quien introdujo en su patria el romance morisco. La literatura en Alemania. En el siglo XVII, en Alemania no es más que la continuación, agravada por la Guerra de los 30 años, 1608-1648, de las condiciones en las que el siglo anterior redujeron a esterilidad casi total la producción literaria. El movimiento cultural traslada su centro a Silesia, región oriental más tranquila, y allí aparece una débil actividad literaria que presagia el magnífico despertar de la centuria siguiente. Nombres de algún relieve literario en este siglo son los de Martín Ortiz, que falleció en 1639, jefe de la escuela silesiana, que pretendió dar a la poesía alemana una base nacional. Muchas gracias por escucharme y espero que os haya gustado. Un saludo virtual.